Iniciando la grabación. ¿Alguna duda con su tarea? ¿No? Bueno, comentábamos que a pesar de que ya tenemos todas las fórmulas básicas de integración, todavía hay muchas integrales que no podemos resolver. Es decir, que no se acomodan a una de esas formulitas. Para poder resolver todas esas integrales que no podemos con una de estas fórmulas básicas, vamos a estudiar lo que llamaremos métodos o técnicas de integración. Y bueno, vamos a ver 3 métodos. El primero de ellos, que es el que hoy vamos a platicar, se le conoce como integración por partes. Que bueno, ya habíamos dicho que en algunos cursos en la prepa les hablan de una vaca vestida de uniforme y algo así, pero bueno, es lo mismo. Vamos igual a tomar como base las derivadas y de ahí vamos a proceder para encontrar esto de la integración por partes y luego ya platicaremos por qué es que se le llama por partes. Bueno, ¿se acuerdan ustedes cuál es la derivada de un producto de 2 funciones derivables de x? Es u por la derivada de b más b por la derivada de. Esa es la formulita que nosotros vimos para derivar un producto. Bien, ahora vamos a ir al contrario. Para ello, primero le damos forma de ecuación diferencial y multiplicamos todo por dx. Si yo multiplico todo por dx, se cancela el dx, el dx, el dx. Y nos queda que el diferencial de u por b es igual a u por db más b por db. Entonces, para poder ir al contrario, ya quedamos que primero le damos forma de ecuación diferencial. Y ahora sí, aplicamos la operación contraria, que son las integrales. Nos quedaría integral del diferencial de u por b. Tiene que ser ambos términos para que no se altere. Es la integral de u por db más b por db. Bien. A la izquierda, la integral y el diferencial son operaciones contrarias, se cancela, nos queda que u por b va a ser igual. Y esta es una suma, por lo tanto podemos separar en 2 integrales. La primera sería u por db más la integral de b por db. Y este término lo voy a llevar del otro lado. Si está sumando, pasaría restando. Y entonces nos quedaría, voy a invertirlos, nos quedaría u por db es igual a u por b que ya teníamos, menos, porque esta pasa negativa del otro lado, la integral de b por el diferencial de u. Y a esta expresión es lo que se conoce como una integral por partes. ¿Por qué se le llama por partes? Porque para poder integrar, nosotros debemos de identificar 2 partes en nuestra integral. Una que va a ser u y otra que va a ser db. Entonces, vamos a tener que distinguir esas 2 partes. Estas 2 salen directamente de la integral, pero necesitamos otras. A u la vamos a derivar para tener el diferencial de u y a db la vamos a integrar para tener b. Entonces, todo está formado por estas partes, por eso se le llama integral por partes. Las 2 primeras salen directamente de la integral, u y db. Y las 2 segundas salen derivando u e integrando db. Y si ustedes observan, todavía en el resultado queda una nueva integral que hay que resolver. Esta nueva integral nos va a servir para decirnos si vamos bien o no.
Si esta integral ya está directa o es más sencilla que la primera, significa que vamos bien, que escogimos correctamente las partes. Porque el secreto aquí, en este tipo de ejercicios, está en que nosotros podamos escoger correctamente qué va a ser U y qué va a ser DB. No es el que nos guste o el que nosotros se nos antoje que esto sea U y que esto sea DB. No, es el que tiene que ser. Acuérdense que a U lo derivamos para tener DU y ya DB lo integramos para tener DB. Entonces, realmente el éxito o el fracaso en este tipo de ejercicios está en escoger correctamente las partes de la integral. Esa es la base. Si nosotros vemos que la segunda integral queda más complicada que la primera, no tiene caso seguirle, no es por ahí. Quiere decir que en esos casos más vale regresarse, replantear el problema, cambiar las partes y tratar de hacerlo nuevamente. Esta integral siempre debe de estar ya directa o más sencilla que la primera. Si no es así, significa que andamos mal, que por ahí no es. Entonces, es tan importante saber escoger las partes de la integral, que luego por ahí nos dan información de que si tiene tal o cual forma, escoge como U, como DB, etc. Pero hay una técnica muy sencilla, que ya ustedes por ahí deben de haber escuchado, que nos facilita este trabajo. Una técnica que se llama ILATE, en donde cada una de las letras representa un grupo de funciones. La I representa las inversas trigonométricas. La L representa las funciones logarítmicas. La A representa las funciones algebraicas. La T representa las funciones trigonométricas. Y la E representa las funciones exponenciales. Entonces, nosotros vamos a distinguir qué tipo de funciones tenemos en la integral y luego nos vamos a esta tablita. La que aparezca primero, esa es la que va a ser U, es la que vamos a derivar. Y la que aparezca después, esa es la que será DB, la que vamos a integrar. Entonces, de las funciones que tengamos, la primera que aparezca en esta lista, esa es la que llamaremos U. Y la segunda que aparezca, esa es la que llamaremos DB. Ahora, como todo en la vida, no aplica para todas las integrales por partes. Habrá algunas en donde ILATE no nos ayude. Bueno, pues ahí ya el análisis será qué nos conviene derivar para que sea U o qué nos conviene integrar para que sea DB. En la mayoría de los problemas, esto nos ayuda a escoger las partes, pero no en todas las integrales se puede aplicar. Bueno, en esos casos donde ILATE no se pueda aplicar, pues ahí nosotros tendremos que escoger a qué le llamamos U, a qué le llamamos DB, en función de qué nos conviene derivar o qué nos conviene integrar. Y no hay problema, total, si nos equivocamos, pues igual la segunda integral quedará más complicada, bueno, pues nos regresamos y replanteamos el problema. O sea, tampoco es que suceda mucho si nos llegamos a equivocar en las partes. Pero les digo, sí, en la mayoría de los casos, ILATE es de mucha ayuda. De mucha ayuda. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Miren, por ejemplo, nos vamos a la página 82. Nuevamente voy a resolver alguno de los pares. Los impares van a ser para ustedes como tarea. Y estamos
con el problema número 2. Nos piden integrar x cúbica, logaritmo natural de x, de x. Siempre lo primero que hay que hacer es ver si se puede integrar directo. Si se puede integrar directo, no tiene caso meternos con métodos. Lo hacemos directo y se acabó. ¿Qué significa esto de que se puede integrar directo? Pues que alguna de las 16 fórmulas básicas o igual a n nos ayuden a integrar. Si aplica alguna fórmula de esas, pues no tiene caso meternos con métodos de integración. ¿Esto se podrá integrar directo? Pues no. Ya quedamos que el logaritmo no tiene una fórmula directa. Tendría que ser como una igual a n, tomando a u como logaritmo. Y la derivada es de x sobre x. Nos faltaría la x de abajo, pero además sobraría la x cúbica que tenemos ahí. Entonces, es un problema que no se integra directo. Ahorita solamente tenemos un método de integración por partes. Cuando veamos los demás, habría que ver qué características tiene un problema que se integra por partes o por cualquier otro método. No es que el mismo problema se pueda integrar por el que querramos, no. O sea, los problemas tienen ciertas características para ser integrados de una o de otra forma. Por ejemplo, un problema que se integra por partes, su característica es que son productos de funciones. De hecho, en la formulita ya la vieron ustedes, procede de la derivada de un producto. Entonces, generalmente cuando tenemos esos productos de funciones, el método apropiado es el de integración por partes. Ahora, si ya decidimos que va a ser por partes, pues hay que escoger las partes de la integral. De ahí de la integral salen dos partes, u y db. Ahora, para saber qué va a ser u y qué va a ser db, pues ya dijimos, nos ayuda lo que llamamos hilate. Nos ayuda lo que llamamos hilate. Inversas trigonométricas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Y la que aparezca primero en esta lista es eso. ¿Qué tipo de funciones tenemos nosotros aquí? X cúbica es una función algebraica, logaritmo natural de x es una función logarítmica. Entonces tenemos una algebraica y tenemos una logarítmica. Nos vamos a hilate. ¿Cuál aparece primero en esa lista? Las logarítmicas van primero que las algebraicas. Por lo tanto, a la logarítmica es a la que vamos a llamar u. U sería logaritmo natural de x. Y a la algebraica es a la que vamos a llamar db, que sería x cúbica por dx. Recordemos que a u la vamos a derivar para tener el diferencial de u. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x por, entonces sería dx sobre x. ¿Y cuál es la integral de x cúbica? X cuarta sobre 4. Muy bien. Ya que tenemos todas las partes, ahora sí nos vamos a la formulita. Miren, dice la regla, u por b, menos la integral de b por el diferencial de u. Se aplica tal cual. U por b, u que vale logaritmo natural de x, por b que vale x cuarta sobre 4. Entonces, u por b menos la integral de b, x cuarta sobre 4, por el diferencial de u. Por el diferencial de u. ¿Cuánto vale el diferencial de u? De x sobre x. De x sobre x. Bien, dijimos, esta segunda integral nos va a decir si vamos bien o no, pero antes habrá que simplificarla.
Es decir, esto es x cuarta sobre 4, logaritmo natural de x, menos, el 4 es constante, lo podemos dejar fuera de la integral. Y x cuarta entre x nos da x cúbica por dx. Entonces la pregunta es, ¿esta integral que acabamos de obtener es más sencilla que la primera? Pues sí, de hecho ya está directa, ya la hicimos una vez. Quiere decir que escogimos bien las partes, que vamos bien. Bueno, pues vamos a terminar. No habremos terminado hasta que ya no queden integrales a la derecha. Menos un cuarto por integral de x cúbica. X cuarta sobre 4 más c. Y bueno, ya ahí depende de la forma que le quieran dar al resultado. Miren, x cuarta sobre 4 es un factor que se repite. Podemos sacarlo como factor común de logaritmo natural de x menos un cuarto más c. Y ese es el resultado de esa integral, que no se podía resolver directo por fórmula. Tuvimos que hacerlo mediante el método que llamamos integración por partes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Vamos a ver si es cierto. Hagamos otro entonces. Nos piden en el problema 6 integrar 4x secante cuadrada de 2x de x. Y bueno, ya dijimos, lo primero siempre es tratar de integrar directo. Si esto se pudiera integrar directo, ¿cómo trataríamos de hacerlo? Como una secante cuadrada de u. ¿Cuál es la integral de la secante cuadrada de u? Tangente de u. ¿Cuánto vale u? 2x. Y su derivada es 2 de x. Bueno, tenemos un 4. Podríamos tomar 2 y dejar el otro 2 fuera. Pero el problema es que nos sobra esa x. Esa x no nos deja integrar directo. Entonces no se puede integrar directo. Lo vamos a hacer por métodos, porque no hay manera de integrarlo así como está. Por método de integración. ¿Ok? Ahorita solamente tenemos uno, integración por partes. Cuando tengamos más, nosotros tenemos que ver qué características tiene el problema para saber si se resuelve por uno o por otro método. Este es un clásico de los problemas que se resuelven por partes, porque son productos. Ya quedamos que los productos de funciones, esos se integran por partes. Ok. Cuando ya decidimos que es por ahí, el siguiente paso es identificar qué tipo de funciones tenemos. ¿Qué funciones tenemos? El 4x, que es una función algebraica, y secante cuadrada de 2x, que es una función trigonométrica. Entonces, tenemos una algebraica y una trigonométrica. Nos vamos a ILATE. ¿Cuál aparece primero? En la lista de ILATE, ¿cuál función aparece primero? Algebraica. Por lo tanto, U será la función algebraica y DB lo que sobra. Entonces, U será 4x y DB lo que sobra, que es secante cuadrada de
2x de x. Quedamos que a u la vamos a derivar para tener el diferencial de u. ¿Cuánto vale la derivada de u? 4. Y luego le damos forma de ecuación diferencial. Sería 4 por dx. A db la vamos a integrar para tener b. ¿Cuál es la integral de secante cuadrada de 2x? Un medio de la tangente de 2x. ¿Por qué un medio? De 2x. Estamos, aquí lo voy a poner aparte, estamos integrando secante cuadrada de 2x. Como una secante cuadrada de u vale 2x y el diferencial de u es 2dx. Quiere decir que necesitamos un 2 dentro, que afuera será un medio. Secante cuadrada de 2x por 2dx. Siempre hay que checar los diferenciales. Ahora sí, es una secante cuadrada de u por du. La integral de la secante cuadrada de u es tangente de u. Entonces el 1 medio sale de completar el diferencial. Bien, ya tenemos todas las partes de la integral. Nos vamos a la formulita, aquí está. La regla dice u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Ok, entonces sería u por b. 4 por 1 medio nos da 2x tangente de 2x menos la integral de b, que vale 1 medio de la tangente de 2x por du. ¿Cuánto vale du? 4 de x. De x. Dijimos, la segunda integral nos va a decir si vamos bien o no, pero hasta que no haya, simplificamos porque así se ve muy feo. Sabremos si vamos bien o no. Entonces, vamos primero a simplificarla y ya después comparamos. Miren, 1 medio por 4 nos da 2, que es constante, lo podemos dejar fuera. Nos queda tangente de 2x de x. Entonces, viendo esta segunda integral, ustedes me pueden decir si vamos bien o no. ¿Vamos bien o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Pues sí, esta ya está directa. Si esta segunda integral es más fácil que la primera, significa que vamos bien, que sí es por ahí. Y esta ya está directa. ¿Cómo se integra? Como una tangente de u. ¿Cuánto vale u? 2x. Y su derivada es 2 de x. Necesitamos un 2 dentro, que afuera será 1 medio. Por el 2 que ya teníamos ahí nos da 1. Y ahora sí, para esta u, este es el du que le corresponde. Ya tenemos una tangente de u. ¿Cuál es la integral de la tangente de u? Logaritmo natural de la secante de u más c. ¿Sí es así la formulita? Esas luego no son de las que se usan mucho, entonces. Secante es ¿qué? Integral de la tangente. Sí, logaritmo natural de la secante de u. Y ahí está el problema, que lo resolvimos por partes. ¿Alguna pregunta? Sí, pero ¿en qué parte? Ah,
Ok, cuando tienes dB, tienes que integrarla para que te dé B. Yo aquí hice la integral. Integra secante cuadrada de 2x de x y lo que resulte de esa integral ahora es B. O sea, si tú tienes dB y esto lo integras, lo que vas a tener es B. Entonces, esta B se obtiene integrando el diferencial de B. Y aquí, ¿cómo integramos? Pues es esto. Esta es la integral de dB. No, pero acá el 2. ¿A este 2 de afuera? O sea, ¿este? No, donde está un correo, el 2 que está con X. El 2 que está con... A ver, mira, primero, segundo, tercero, cuarto renglón. Este. Sí. Ah, pues es que haces algo parecido a esto. Tienes que integrar la tangente. Entonces tú vas a integrar... Oh, qué caray. Tú vas a integrar la tangente de 2x. Entonces tomas a u como 2x y acuérdate que siempre tienes que checar los diferenciales. El du vale 2 de x. Entonces necesitas un 2 aquí, que afuera es un medio. Lo que pasa es que el medio con el 2 que ya tenía se cancela, pero el 2 de adentro pues ahí queda, porque es el que necesitas para poder integrar. Pero siempre tienes que checar los diferenciales, siempre. ¿Sí? ¿Alguien más? Bien, vamos a hacer otro. Dime. Sí. Ok. Este fue el problema 6. ¿Perdón? ¿Se puede regresar? Sí. Ya. Miren, vamos con el problema 18. Problema 18. Nos piden integrar x e a la 2x por dx. Ya quedamos que siempre es tratar de integrar directo. La única forma que esto se pueda integrar directo es que fuera una e a la u. Habría que ver si se puede. Como una e a la u, ¿cuánto vale u? 2x. Y su derivada es 2 de x. Nos faltaría el 2, que ese no es problema. Multiplicamos y dividimos. Pero nos sobra esa x. Y esa no la podemos dejar fuera. Entonces, esta x no nos deja integrar directo. Significa que si no está directo, pues habrá que recurrir a un método. El que sea un producto nos dice que es una integral por partes. Cuando ya decidimos que va a ser por partes, habrá que escoger las dos partes que salen directa de la integral, u y db. Y para ello nos ayuda ILATE. ¿Qué tipo de funciones tenemos aquí? X, que es una función algebraica, e a la 2x, que es una función. ¿De qué tipo? Exponencial. Entonces tenemos una algebraica y tenemos una exponencial. Nos vamos a ILATE. ¿Cuál aparece primero? Entonces u será x, que es la algebraica. Siempre u es la primera que aparece. Y db, pues lo que sobra, que en este caso es e a la 2x de x. A u la vamos a derivar para tener el diferencial de u. ¿Cuánto nos da esa derivada? De x. Y a db la vamos a integrar para tener b. Integral de e a la 2x. Esa es la derivada. Pero queremos la integral.
Aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el número e. Y a todos nos sucede, o nos ha sucedido, que luego confundimos las derivadas con las integrales, porque son muy parecidas. ¿Cuál es la integral de e a la 2x? Un medio de e a la 2x. ¿Por qué un medio? Porque hay que completar el diferencial. O sea, miren, aquí lo voy a hacer por esta vez. Dice, integral de e a la 2x de x. Como una e a la u. ¿Cuánto vale u? 2x. Y el diferencial sería 2 de x. ¿Qué significa? Pues que necesito un 2 dentro de la integral. Y para compensar afuera será un medio. Entonces es un medio integral de e a la 2x por 2 de x. ¿Cuál es la integral de e a la u por du? Pues sigue siendo e a la u. Entonces, la integral de e a la 2x de x es un medio de e a la 2x. Muy bien, nos vamos a la formulita. Ya que tenemos todas las partes, nos vamos a la formulita. La regla dice u por b, un medio de x e a la 2x, menos la integral de b, que vale un medio de e a la 2x, por el diferencial de u, que vale de x. Bien, antes de comparar, vamos a darle forma. Esa constante la podemos dejar fuera de la integral. Y entonces sí, comparamos para ver si vamos bien. Esta nueva integral que obtuvimos, ¿es más sencilla que la primera? Pues sí, el ya no tener esta x nos permite ya integrar directo. De hecho, ya la hicimos acá. Entonces, quiere decir que vamos bien, que sí es por ahí. Bueno, vamos a volver a integrar. Menos un medio por... ¿Cuál es la integral de e a la 2x de x? Un medio de e a la 2x más e. Es esta misma que ya habíamos hecho acá. Esta misma. Bien, ya, y aquí ya depende, miren, ya depende del gusto de cada quien, la forma que le quieran dar al resultado. De ahí en adelante yo ya la tomo como si fuera correcto, no hay problema. Pero si ustedes se fijan, hay un factor en común, que es un medio de e a la 2x. Pueden factorizarlo. Un medio e a la 2x como factor de, ¿qué nos quedaría? X menos un medio más e. Pero, o sea, no quiere decir que tengan que factorizar a fuerza, ¿no? Si no quieren factorizar, pues ya ahí lo pueden dejar. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, vamos viendo otro. ¿Ya podemos cambiar de página? Miren. Ese es el problema 38. Es integral de x por 5 a la x de x. Esta integral tampoco se puede hacer directa, no es una a la u, porque u sería x y su derivada es de x. Nos sobra esa x que tenemos ahí. Entonces, eso nos dice que no está directo. Hay que buscar un método. Ahorita solamente tenemos uno, pero el que sea un producto
nos dice que el método apropiado es la integral por partes. Ahora, habrá que escoger las partes. ¿Qué tipo de funciones tenemos? X, que es una función algebraica. 5 a la X, que es una función exponencial. Nos vamos a hilate. ¿Cuál aparece primero? Entonces, U va a ser X y lo que sobra será de B, 5 a la X de X. A U la vamos a derivar para tener el diferencial de U. ¿Cuánto nos da eso? 1 por dx. Acuérdense que le damos forma de ecuación diferencial. Y ya de B la vamos a integrar. ¿Cómo se integra eso? O sea, de B. Esto es lo que queremos integrar. ¿Cómo se integra? Es una a la U. ¿Cuánto vale U? X. De U, de X. Ni le falta ni le sobra. Aplicamos la formulita directa. La integral de a a la U es a a la U sobre logaritmo natural de a más la constante que dejamos al final. Entonces, la regla dice U por B, X por 5 a la X sobre logaritmo natural de 5. U por B menos la integral de B, 5 a la X sobre logaritmo natural de 5, por el diferencial de U que vale de X. Ya quedamos que la segunda integral nos va a decir si vamos bien o no, pero antes de compararla, vamos a simplificarla para poder hacer más fácil la comparación. Por ejemplo, logaritmo natural de 5 es constante, la podemos dejar fuera. Y nos quedaría integral de 5 a la X de X. La pregunta es, ¿esta es más sencilla que la primera? Pues sí. De hecho, ya la hicimos, es la misma que hicimos acá. Quiere decir que vamos bien, que escogimos correctamente las partes. Si esta segunda integral fuera más complicada que la primera, no tiene caso seguirle. Mejor ahí nos regresamos y replanteamos las partes. Es decir, ahora lo que era U le llamamos de B y así. Entonces, como si vamos bien, pues ya vamos a poder integrar. Como les digo, ya la hicimos una vez. ¿Cuánto nos da esa integral? Como una a la 1. ¿Cuánto nos da? 5 a la X sobre logaritmo natural de 5 más C. Y bueno, dejé a propósito los paréntesis para que vieran ustedes que eso es un común denominador. Perdón, un factor común. Es un factor que se repite. Entonces podemos factorizar 5 a la X sobre logaritmo natural de 5, factor de X menos 1 sobre logaritmo natural de 5 más C. ¿Alguna pregunta? Hay algunos casos especiales con esto de la integración por partes donde hay que hacer algunas cosas extras, pero esos ejemplos ya los veremos en la siguiente clase. Ya veremos algunos ejemplos de casos especiales que se integran por partes. ¿Alguna pregunta hasta aquí?